Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Previamente ya preparé mis uñas, las limé y ahora las estoy limpiando con solución y además con este algodón que tiene una cara que no deja ningún tipo de pelusas ni residuos. Aquí estoy aplicando el deshidratador con muchísimo cuidado siempre de que ninguno de estos productos toquen la piel, y si llega a ser así debes limpiarlos rápido con algún pincel que tengas para esto y también algún limpiador. Ahora es el turno del primer y lo vamos a aplicar de la misma manera, tratando de no tocar la piel, y vamos a también aplicarlo en la punta de la uña para evitar que luego tengamos desprendimiento. Si desean saber qué productos estoy utilizando para este diseño, deben ir al video anterior donde se los muestro detalladamente cada uno de estos productos y otros más. Por favor, vayan a ver ese video y apóyenlo, ya que lo hice con muchísimo cariño y mucho esfuerzo y casi no ha recibido apoyo. Por favor, vayan a verlo. Les voy a dejar el enlace del video en la cajita de información, en un comentario fijado y en una tarjetita que les va a salir por aquí arriba, junto con el enlace de la tienda donde los compré y un código de descuento del 20%. Ahora es el turno de la base y la vamos a aplicar de la misma manera que aplicamos los dos productos anteriores, lo único que con un pincelito para detalles de 8 milímetros, este es el que les mostré en el video anterior. Vamos a llevar el producto a aquellas zonas donde no llegamos con la brochita de la base. La base la curé en lámpara por unos 60 segundos. Esto también puede variar según la potencia que tenga tu lámpara, puede ser más o menos tiempo. Ahora voy a pasar al gel de color, en este caso es este rosa bien claro, es un rosado como un rosa palo o algo así, está muy lindo, pero está muy pigmentado y tiene muy buena cobertura. Yo sé que esto es bueno, pero a mí me gusta que quede un poco más suave el color, un poco menos intenso. Si tú lo deseas lo puedes dejar así, pero yo lo que voy a hacer es mezclarlo un poco con el Top Coat 5 en 1 que les mostré en el video anterior. Pasen a verlo, una vez más se lo digo. Lo único que tienen que hacer es mezclar una gota de cada uno y con esto es suficiente para todas las uñas. Con mi pincel lengua de gato lo aplico y luego con el pincelito de 8 milímetros voy a llevar el producto a todas las áreas, como el área cerca de la cutícula y también la punta de la uña, para que quede perfecto el trabajo. Algo que debo decir muy positivo es que se autonivela súper rápido y súper fácil y no está demasiado líquido, más bien está súper espeso, y con esa cantidad que ustedes vieron que yo mezclé fue suficiente para aplicarlo en todas las uñas. Y luego lo que hacemos es curar en lámpara por 90 segundos. Aunque el Top Coat que utilicé para mezclar el gel de color no deja capa de inhibición, el gel de color sí deja un poco, así que voy a estar limpiando la superficie para así poder comenzar a trabajar con el Painting Gel. Para hacer el francés estoy utilizando Painting Gel de color blanco y un pincel para detalles de 11 milímetros. Lo voy a hacer en esta ocasión no recto como generalmente lo hago, sino que voy a marcar un poquito el área de sonrisa, no algo que se note demasiado, más bien discreto. Puedes ir curando cada francés a medida de que vayas avanzando para evitar cualquier accidente, estropear cualquier detalle en lo que vas trabajando en el resto de las uñas, pero si lo deseas puedes hacerlo solo al final cuando ya termines todas. Esto lo harías por unos 60 segundos en lámpara.
Recuerden que en los comentarios me pueden dejar saber si les está gustando este video y también un me gusta si es así. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que toques el botoncito que aparece aquí abajo para que formes parte de esta familia, y de paso debes activar la campanita de notificaciones para que así puedas saber cada vez que esté subiendo un nuevo video y no te pierdas ni uno solo. Hace algunos días me dejaron una pregunta bastante interesante en los comentarios y puede ser también la duda de cualquiera de ustedes. Me preguntaban si se puede aplicar top de secado en lámpara sobre las pinturas acrílicas. La respuesta a esta pregunta es que sí. Y como en el caso de los esmaltes tradicionales, también debes esperar a que esté completamente seca antes de sellarla, porque si no retiene líquidos o acumula humedad y puede provocar hongos y dañar el diseño y también tu uña. En mi caso, una vez que terminé de hacer el francés en cada una de las uñas, lo curé en la lámpara por unos 60 segundos. Esta flor que voy a realizar hoy es una peonia y me la pidió una personita que me apoya muchísimo en casi todos los videos y también por Facebook. De paso le mando un beso. Y les voy a comentar que este pincel es un pincel angular que yo calculo que debe ser de unos 2 milímetros, porque quiero que me queden detalles bastante pequeños, por eso lo estoy utilizando. No sé el número exacto porque lo conseguí en una tienda local muy económico, por eso no les puedo decir qué número es exactamente. Comencé haciendo una pincelada en forma de abanico y el color negro en este caso va a ir hacia el centro de la flor. Los pétalos que van hacia los lados los vamos a hacer al costado del primer pétalo y los vamos a ir desplazando hacia el centro de la flor. Como pueden ver, el painting gel que estoy utilizando es en color blanco y también en color negro, y no quité el brillo de la uña ni con top ni tampoco con una lima, porque en el caso del painting gel no es necesario. En mi opinión, creo que se puede trabajar perfectamente. Ahora, si vas a utilizar pinturas acrílicas para hacer este trabajo, sí te recomiendo que lo hagas, pero en este caso no es necesario. Las primeras pinceladas que hago para esta flor son exactamente las mismas que haría para realizar una rosa. Lo único que voy a tratar de agregar muchos más pétalos, sobre todo en la segunda capa de pétalos, para que se vea más tupida, y además que el centro no lo cierro de la misma manera como en forma de espiral, sino que el centro viene a ser más redondo y allí luego van unos pistilos. Es importante que les aclare que cada vez que hago una capa de pétalos la curo, luego repaso y vuelvo a curar antes de realizar la próxima capa de pétalos para evitar estropear el trabajo. Cerraremos la flor con pétalos que van a ir conectando los lados de los que hicimos anteriormente. Estas pinceladas serán más pequeñas y cerradas y con forma de U invertida. Recuerda no subir demasiado el trazo para no tapar el color negro. Recuerden que pueden también seguirme en mis redes sociales. En la cajita de descripción tienen los enlaces de mi Instagram y también de Facebook, para si lo desean me sigan también por allá. Hacemos 3 pétalos más y en este caso van a ir mirando hacia abajo y van a partir de los 2 últimos pétalos que tenemos a los lados, pero en la parte inferior de la flor. Con el painting gel en color negro y el pincel para detalles de 8 milímetros vamos a remarcar un poco algunas zonas de la flor para que resalte lo que es la sombra y se puedan definir mejor los pétalos.
Para marcar algunas zonas específicas de la flor sin que quede demasiado fuerte el color negro o demasiado oscuro, puedes mezclarlo un poquito con top coat y hacer esos detalles. Con painting gel en color blanco y el mismo pincel para detalles de 8 milímetros, ahora vamos a delinear un poco el contorno de los pétalos. Recuerda que me ayudaría muchísimo si compartes este video o cualquier otro video del canal para que así nuestra familia continúe creciendo cada día más. Y prácticamente para terminar la flor hacemos unos pistilos con painting gel en color amarillo y un puntero. Aquí hacemos 4 hojas, 2 a cada lado de la flor con painting gel en color blanco y también en color verde. En este momento pasamos a curar y repasar cada uno de los trazos y una vez que hayamos repasado volvemos a curar por unos 30 segundos en la lámpara y delineamos cada una de las hojas en color negro. Si te apasiona este mundo de las uñas o estás aquí por pura curiosidad, yo te invito a que visites mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños que te van a encantar y también montones de consejos acerca del cuidado de las uñas, de las manos y de los pies. Para añadir algo más de detalles, voy a hacer algunos puntos en algunas áreas de la decoración donde creo que puede ser necesario o donde me guste más. En la base de cada hoja voy a aplicar Top Coat 5 en 1 para adherir algunos cristalitos de los que les mostré en el video anterior. Debes curar en lámpara mínimo por unos 30 segundos luego de terminar cada trazo o pincelada, y en este caso no es la excepción. Luego de adherir cada uno de los cristalitos, ya luego de que los hayas colocado donde tú prefieras, vas a curar en lámpara por unos 30 segundos y ya por último lo que haríamos sería sellar toda nuestra decoración con Top Coat. También en este caso, como hice con la base y el gel de color, voy a estar llevando el producto a los lugares donde no llegué con la brochita, con el pincel para detalles, y también voy a sellar bien lo que es la punta de la uña para que luego no haya desprendimientos del producto. Y ahora sí termino limpiando la capita de inhibición y aplicando aceite para cutícula. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Les mando un beso bien grande y hasta la próxima.